Siguiendo con el movimiento unidimensional, ahora vamos a estudiar el gráfico velocidad versus tiempo. Vamos a analizar qué cantidades se pueden representar en este gráfico, además de la velocidad, y por lo tanto poder calcularlos a partir de este gráfico. Primera cantidad, fíjense, bueno, este es un gráfico, el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la velocidad, y la curva, en este caso del color verde, representaría la velocidad del móvil que estamos analizando. La primera cantidad que podemos calcular a partir de este gráfico, además de la velocidad en cualquier instante de tiempo, sería la aceleración media. Entonces, fíjense, un tiempo, escogemos un intervalo de tiempo, un tiempo inicial. La velocidad para ese instante de tiempo sería lo que nos indicaría el eje vertical para ese punto, para ese instante inicial. Otro instante, un t final. Nos vamos al gráfico y el eje vertical nos daría la otra coordenada, en este caso es la velocidad. A partir de esta información, fíjense que vamos a tener un cambio en la velocidad y un intervalo de tiempo. Entonces la aceleración media justamente es este cambio en la velocidad dividido por el intervalo de tiempo en el que ocurre ese cambio de velocidad. Y se puede escribir explícitamente como velocidad final menos velocidad inicial dividido por el intervalo de tiempo considerado. Entonces esta es la aceleración media y este delta V partido por delta T es justamente la pendiente de la recta que corta estos dos puntos, ese tiempo. Entonces trazamos la recta y la pendiente de esa recta justamente me representa la velocidad media. Otra información que podemos obtener sería la aceleración instantánea o simplemente la aceleración. La aceleración está definida como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la aceleración media. ¿Qué nos indica ese límite? Bueno, si consideramos el instante inicial, ¿qué es lo que ocurre cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero? Significa que el otro punto, que en este caso estaba en ese instante, está inmediatamente próximo al anterior, ¿no? Entonces podemos fijar aquí un tiempo inmediatamente próximo al anterior y trazando la recta sería una recta paralela justamente a la curva localmente. Entonces localmente nos va a indicar una cierta dirección. Entonces la recta sería esta recta que es la recta tangente a la curva. Entonces la aceleración instantánea es la pendiente de la recta tangente a la curva en el gráfico velocidad versus tiempo. Otra información que podemos obtener en el gráfico velocidad versus tiempo, fíjense que aquí tenemos que derivar la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Estos parámetros son deltas, son cambios, en este caso son cambios infinitesimales, pero son cantidades físicas. Así que este es un truco que se usa en física. Podemos pasar ese delta t, ese intervalo de tiempo muy pequeño, infinitesimal, multiplicando la velocidad y nos quedaría la ecuación como de esa forma, de x. Ahora si integramos entre un tiempo inicial a un t final, es decir, desde un intervalo inicial hasta un intervalo de tiempo final, a ambos lados de la ecuación vamos a tener integral de dx entre un tiempo inicial hasta un t final va a ser igual a
la integral de b por dt entre un tiempo inicial y un t final. La integral de dx es x y evaluada en los intervalos de tiempo considerados sería x evaluada en el t final menos x evaluada en el tiempo inicial. Y eso va a ser igual a la integral de la velocidad en función del tiempo. Fíjense que esta cantidad, posición en el tiempo final menos la posición en el tiempo inicial, es la definición de desplazamiento. Y esa integral de la velocidad v por dt es el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo. ¿Por qué? Porque mira, aquí estamos multiplicando la velocidad por un intervalo de tiempo muy pequeño, por un dt. Entonces eso es el área. Es el área de ese pequeño rectángulo donde la altura es la velocidad y el intervalo de tiempo es dt. Y al integrar entre dos límites, en este caso el tiempo inicial a un tiempo final, estos se llaman límites de integración, estamos sumando todos esos rectángulos entre esos dos límites de integración. Es decir, es el área bajo la curva en ese intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que no quiere decir eso? Que el desplazamiento es el área bajo la curva en ese intervalo de tiempo. Ese es el desplazamiento entre este intervalo de tiempo. Entonces eso es una información muy importante que se puede obtener. Y a partir de esa misma información, fíjense que si tenemos el desplazamiento y tenemos el intervalo de tiempo, podemos calcular la velocidad media, que sería como desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo en el que ocurre el desplazamiento. Entonces uno puede hacer una igualdad. Fíjense que la velocidad media por el intervalo de tiempo, si pasamos multiplicando acá, sería el desplazamiento igual a la velocidad media por el intervalo de tiempo. Va a ser igual a la integral entre un tiempo inicial a un tiempo final de v por dt. O simplemente la velocidad media es igual a 1 partido por el intervalo de tiempo de la integral entre un tiempo inicial a un tiempo final de v por dt. ¿Ya? ¿Cómo se representaría esto? Significaría, bueno, en un tiempo inicial tenemos una velocidad inicial, en otro tiempo final tenemos una velocidad final. V media por dt sería alguna velocidad entre estas dos, tal que al ser multiplicada por el intervalo de tiempo sería el área de un rectángulo. Representa significa que este área de este rectángulo es igual al área bajo la curva original. Esto está relacionado con se le llama teorema del valor medio en forma integral en el cálculo 1.